Desde el gobierno se habla mucho de las mentiras y de defender el derecho de las audiencias, cuando en realidad se quiere censurar y limitar el derecho a la información. Pero ¿qué ocurre cuando desde el poder se miente estrepitosamente? ¿Recuerda usted cuando nos dijeron que se había acabado la corrupción? Arriba. No hay corrupción. Aunque les dé coraje a los conservas. Para los conservadores, pañuelito blanco, no hay corrupción. Ya no es el tiempo de los gobiernos pasados. O cuando decían que el COVID era una gripa y que se curaba con un detente, con una estampita. El COVID mató a más de 700,000 personas en México. El escudo protector es como el detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. También nos dijeron que en las elecciones del 2021 el narcotráfico se había portado requete que bien. El día de las elecciones secuestraron a todos los operadores electorales de la oposición en Sinaloa. La gente se portó muy bien. Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia. Y nos aseguraron que se había acabado con el robo y el contrabando de combustible, con el huachicol. ¿Sabe a cuánto equivale el combustible que hoy cada día le roban a Pemex? 101 millones de pesos al día, según cifras del propio gobierno. Se resolvió el problema de abasto de gasolinas y, como ya dijimos, prácticamente se acabó con el famoso huachicol. Y nada, la verdad, como tampoco es que en México tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, o que en la construcción del Tren Maya no se iba a talar un solo árbol, o que la destrucción del aeropuerto de Texcoco era en realidad un ahorro cuando vamos a seguir pagando un aeropuerto completamente que no se construyó hasta 2035, o que se reduciría el déficit fiscal que aumentó más que nunca en los últimos 20 años. Nada ha sido verdad, Jorge. El hecho es que el gobierno miente y para ocultar sus mentiras agravia a medios y comunicadores, utiliza recursos públicos e impulsa leyes que le permiten censurar. Lo cierto es que desde Palacio Nacional se ha emprendido una persecución contra Azteca Noticias y sus periodistas. Los hechos así lo demuestran. Las mañaneras son un espacio de comunicación del gobierno pagadas con recursos públicos. En teoría, entonces, deberían informar sobre aquello que importa al ciudadano: salud, seguridad, educación y si el dinero alcanza o no. Pero en lugar de que el tiempo sea siempre para la agenda de interés público, se ocupa para la grilla. En 150 mañaneras del sexenio actual, nuestra televisora ha sido mencionada 199 veces. Aquí el desglose. 139 veces ha sido pronunciado el nombre Ricardo Salinas Pliego. 36 veces TV Azteca. 21 veces el alusivo Una Televisora. Y 3 veces ADN Noticias. Un espacio gubernamental convertido en una plataforma de señalamientos. Y aquí se suman también las veces que han mencionado a periodistas de TV Azteca: Sergio Sarmiento, Jorge Fernández Menéndez y Manuel López San Martín. Bueno, eso en menciones directas, porque otras tantas han sido al querer descalificar su labor periodística. Y ya que andamos en numeralia, permítame presentarle el top 5 de pseudo reporteros que no dan paso sin guarache. Su objetivo no es preguntar, sino hostigar. Yared Arciniega no pregunta, afirma y con señalamiento incluido. Presidenta, hay quien dice que los derechos de las audiencias no existen. Hans Salazar
apunta a las voces críticas, a los periodistas y espacios informativos que cuestionan al gobierno. A mí me ha llamado la atención porque me he puesto a revisar expresiones, programas de quienes se oponen y saber cuál es la argumentación. César Huerta. Sus preguntas plantean un juicio previo. Presidenta, pues ayer el grupo Salinas afirmó que usted calumnió y difamó a Ricardo Salinas Pliego con dolo. Manuel Pedrero no cuestiona, acusa, saca conclusiones más cercanas al señalamiento que al ejercicio periodístico. Sí, obviamente con tintes intervencionistas, obviamente toda la plana de subordinados de Ricardo Salinas Pliego. Vicente Serrano, más que abrir un debate, suele reforzar una narrativa ofensiva. La andanada de ataques que se han venido en su contra por decir que no vean TV Azteca ayer, presidente. No llegan a la mañanera con una pregunta escrita, sino con una respuesta decidida. No buscan información, sino confrontación. Han convertido un espacio público de comunicación en una trinchera de linchamiento. Ilse Lorena Trejo, Azteca Noticias. De todo esto vamos a hablar con nuestro amigo, con Sergio Sarmiento. Ya estamos con nuestro compañero, con mi amigo Sergio Sarmiento. Sergio, un placer tenerte en Todo Personal. Para mí es muy personal estar en Todo Personal. Por supuesto, pero a ver, el día de ayer, pero no solamente el día de ayer, a lo largo de bastante tiempo, tanto la presidenta Sheinbaum como anteriormente el expresidente López Obrador en las mañaneras se han referido muchas veces a tu trabajo, creo que con pocas veces con tanta virulencia como en la mañanera de ayer. Pero lo están haciendo con base, paradójicamente, en información que no es verídica. Están exhibiendo, por ejemplo, un video de hace 26 años, estás tú, está Ciro, está Joaquín, Carmen Aristegui, editado, cortado precisamente en un momento para hacerte decir cosas que no tienen nada que ver con el contexto de la mesa de la que estaban hablando. Lo curioso del caso, Jorge, y siempre es un gusto platicar contigo, es que la presidenta y su gobierno nos quieren dar lecciones de periodismo a través de los lineamientos para la defensa de los derechos de las audiencias. Y en lo que hicieron esta mañana, o la mañana de ayer, perdón, fue violar todos los principios que ellos dicen que hay que sostener. En primer lugar, utilizaron un video de hace 26 años, como si en el video hubiéramos estado hablando de los derechos de las audiencias. Falso. Estábamos hablando del debate sobre el debate del año 2000, en el que el entonces presidente Vicente Fox insistía en que se tenía que hacer el debate ese día mismo. Finalmente él acudió a TV Azteca y en TV Azteca lo entrevisté yo en una entrevista larga que fue muy cuestionada por los partidos que se oponían a la candidatura de Vicente Fox. Entonces, primero violaron este principio que ellos dicen de que no debes colocar información antigua, información histórica como si fuera de hoy. Segundo, no contextualizaron lo suficiente. Tercero, mocharon el video, cortaron el video para no poner la idea completa. ¿Cuál fue la idea que tanto le molestó a la presidenta? Que yo creo que hasta a la presidenta le debería dar gusto. Fue una idea que yo siempre he sostenido. No solamente los políticos mienten, todos sabemos que mienten, también los medios mienten, o mienten por lo menos en algunas ocasiones. Y lo que yo planteé fue, los medios mienten, a veces adrede, a veces por error, y por eso necesitamos buenas leyes de difamación y calumnia. Siempre lo he sostenido. Ella quiere pensar, la presidenta de la República, que este argumento sirve
para defender un vago derecho colectivo sobre los derechos de las audiencias. Pero no, cuando la presidenta miente al respecto de lo que yo dije o coloca fuera de contexto un video en el que yo aparezco o lo saca de su entorno histórico, lo que está haciendo es agraviando a una persona, está mintiendo acerca de una persona. Yo debería tener derecho para presentar, en este caso, una demanda por difamación o por daño moral, pero yo como persona, porque somos las personas las que tenemos derechos. Ellos dicen defender el derecho de las audiencias. Las audiencias es un colectivo vago que no se sabe ni qué significa. Como cuando hablan del pueblo. Como cuando hablan del pueblo. Pero en realidad lo que ellos quieren hacer es controlar los medios de comunicación, censurar a los medios de comunicación para que no podamos criticarlos, y eso me parece sumamente peligroso. Y lo peor de todo es que la presidenta, por la forma en la que actuó en su conferencia de prensa de ayer, cortando de forma indebida un video, poniéndolo fuera de contexto, no aclarando el momento histórico en que se dio ese debate en el que participamos Carmen Aristegui, Denise Merker, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga y yo, pues me parece que es una mentira. Pero ella está violando esto, pero ellos piensan que pueden hacer lineamientos y enseñarle periodismo a los periodistas, y ellos violar absolutamente todas las reglas éticas de la difusión. Hay un tema además que es central, que desde que se presentaron los lineamientos se viene insistiendo en eso. Dicen que no es censura, que no hay mecanismos de censura, que los medios pueden tener su código de ética. Dicen, exigen a los medios poner código de ética. La gran mayoría de los medios tienen un código de ética, tienen incluso un defensor de audiencias o ombudsman o como se los quiera llamar, pero lo que no aceptan quitar, que es el punto fundamental, es la discrecionalidad de una comisión que depende del gobierno federal para poder sancionar a medios o comunicadores. A ver, dicen que no es censura. Ayer la presidenta Sheinbaum decía, es que a nadie se va a castigar por su contenido, porque va a haber un defensor de las audiencias que va a juzgar según un código de ética y le va a dar instrucciones a la televisora. Pero es falso. Para empezar, si lo que dice el defensor de las audiencias no le parece a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, entonces interviene esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que ya no es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era independiente, que era autónomo, ¿no? La Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones es un organismo, es una dependencia de la agencia digital que encabeza José Merino, que es uno de los funcionarios más allegados a la presidenta de la República. Pero ¿qué pasa si la televisora o la emisora de radio no obedece las instrucciones que reciba entonces de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones? Hay multas, y no es cualquier multa. Yo recuerdo que antes había mucho miedo porque Gobernación llegaba y te decía, no digas esto porque te voy a poner una multa de 20,000 pesos, de 50,000 pesos. No, el 1% de los ingresos, que es la multa máxima, en una televisora, por ejemplo, que tuviera una facturación, porque no es sobre las utilidades, es sobre los ingresos totales. Vamos a suponer que una televisora tiene 3,000 millones de pesos al año de ingresos. La multa sería por 30 millones de pesos por cada falta. Entonces, si por razones de principio tú te quieres oponer a que te obliguen a retractarte, por ejemplo, de algo que te parece incorrecto, o te obligan a decir algo con lo que tú no estás de acuerdo, por ejemplo, ahora que quieren que digas los chiquillos y las chiquillas, como decía Vicente Fox, tenía todo el derecho Vicente Fox de hablar como se le antojara, pero a mí, que me gusta el lenguaje español, que es el que utilizo para mi trabajo, me gusta decir las cosas correctamente, y entiendo cuando un género representa los dos géneros, porque sé de gramática, tengo una licenciatura en filosofía y lingüística. Bueno, pues si yo me niego, resulta que no yo, porque no me van a atacar a mí, pero a la televisora, cada vez que yo me niego, le van a cobrar 30 millones de pesos de multa. Que no me digan que eso no es censura.
No, y además así comenzó una ley muy similar en 2004, precisamente con Hugo Chávez, otra ley muy similar para prácticamente las mismas fechas con Rafael Correa en Ecuador. Y así comenzaron con las multas y terminaron quitando las concesiones y prohibiendo, ya una de las últimas intervenciones sobre el tema de Nicolás Maduro es prohibir el WhatsApp, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay buenas razones para oponerse a esto. En primer lugar, porque estos lineamientos para los derechos de las audiencias están mal desde el punto de vista ético. El gobierno no tiene por qué ser el defensor de las audiencias. La propia presidenta, cuando le preguntaron que si debía someterse a la mañanera a las mismas reglas que quiere imponerles a los medios de comunicación, ella dijo no, porque pues si alguien no quiere ver la mañanera, que no la vea. Eso mismo digo yo. Si alguien no quiere ver un programa en el que aparezca Sergio Sarmiento, pues que le cambie de canal. Si no quiere ver o si no quiere escuchar un programa de televisión en el que aparezca Sergio Sarmiento, que cambie de emisora, y si no quiere leer un artículo escrito por Sergio Sarmiento, que lea otro periódico. O sea, ese es el verdadero derecho de las audiencias. Ese es el derecho de las audiencias. Y lo peor de todo es que la presidenta lo reconoció cuando dijo pues que le cambien de canal. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Un censor no te puede decir qué información es veraz, qué información es oportuna. Si yo me quiero arriesgar, tengo una información y tengo fuentes confidenciales y quiero presentar la información, la presento y la defiendo. ¿Y cómo la defiendo? Pues se la defiendo directamente a esa audiencia que el gobierno no quiere reconocer. Además, si no tuviéramos esos principios en el periodismo, no sé, voy a poner el ejemplo paradigmático, el caso Watergate. Hubieras podido hubieras podido censurar a los periodistas, al Washington Post, lo hubieras castigado con algo que terminó una información que era tan cierta después de 2 años de investigaciones. Richard Nixon siempre dijo... Corren a un presidente con eso. Richard Nixon siempre dijo que la información de Watergate era falsa. Hubo enormes presiones al Washington Post. Afortunadamente la editora en esos momentos fue Katharine Graham, que fue ella no era periodista, curiosamente. Ella terminó por la muerte de su padre y la muerte de su esposo, terminó como editora del Washington Post, pero defendió con mucho valor realmente pues la veracidad de lo que se estaba presentando en la investigación contra Watergate. El problema es que lo que está buscando el gobierno es amedrentar a los medios de comunicación, decirles: o te portas como yo digo, o dices lo que yo digo, y si no te voy a castigar. Ya están castigando a los medios críticos. Todo el dinero de publicidad del gobierno se está yendo a los medios que cantan las loas del gobierno de la República, y no se está yendo nada a los medios profesionales, a los medios críticos. Ya eso es ilegal. Están asumiendo la posición de López Portillo de no te pago para que me pegues, que utilizó para tratar de censurar a la revista Proceso. Afortunadamente Julio Scherer en su momento fue valiente y no se echó para atrás. Pero eso es lo que están tratando de hacer ahora. Y tienes además datos duros. Esta misma semana Dolia Esteves acaba de publicar una lista de los 270 medios, que la mayoría no son medios, Alfonso Durazo. Comprados por Alfonso Durazo, pero además el gobernador de Sonora. La mayoría no son medios de comunicación, pero además en la explicación de por qué se les pagan esas cantidades, los comentarios que se hacen a eso caen en lo ridículo. Jala con nosotros, nos apoya, pero no tanto, hay que doblarle porque nos apoya mucho. Claro. Es increíble querer desmentir con eso, o lo que dice Rocío Nale, que dice que hay que hacer una lista de medios, un padrón de medios son realmente buenos medios y malos, ¿no? Pero... Sí. Lo que dice Rocío Nale: estoy a favor de defender la libertad de expresión, pero no cuando sean críticos, o estoy a favor de defender la libertad de expresión, pero no cuando hay excesos. ¿Quién va a definir que hay excesos? Richard Nixon dijo que el Washington Post estaba incurriendo en excesos. El presidente López Obrador dijo que los medios estábamos incurriendo en excesos, por ejemplo, por cuestionar su afirmación de que no se cortaría un solo árbol para construir el Tren Maya, y no se cortó un árbol, se cortaron
tengo entendido, millones de árboles, por lo menos 3 millones de árboles, según reconoció Fonatur. Seguramente fueron más. Cuando dijo el presidente López Obrador que se había acabado con el huachicol. Por ejemplo, ahí mintió, y mintió todas las mañanas cuando dijo que el sistema de salud de México iba a ser como el de Dinamarca, y cuando sacaba el pañuelito para decir que ya no había corrupción. Finalmente, hay que reconocerlo y decirlo aquí. La presidenta lo que quiere es que los mexicanos no escuchen puntos de vista críticos. Quieren que lo que están haciendo ahora los medios públicos, que me parece lamentable, poner a medios con una trayectoria pues tan independiente, tan importante como el Canal 11 de televisión, a simple y sencillamente repetir las mentiras de las mañaneras, a mí me parece muy triste. Ni siquiera los gobiernos del PRI trataron de hacer eso, ni siquiera los gobiernos del PRI trataron de controlar a los medios de comunicación para que solamente dijeran aquello que se les dictaba desde el gobierno. Que se transformen de medios públicos en instrumentos de propaganda, ¿no? Eso es lo que está pasando. Pero en fin, el hecho está en que, más que lo que haya podido ocurrir en mi caso, a mí lo que me preocupa es que, si bien en un principio la presidenta Sheinbaum, cuando fue electa, ofreció un discurso en la misma noche en que fue electa, el 2 de junio del 2024, en que dijo que iba a gobernar para todos los mexicanos, que iba a ser una presidenta democrática, pues lo que hemos estado viendo es que, quizás por influencia de Andrés Manuel López Obrador, quizás por decisiones de ella misma, nos estamos convirtiendo en un gobierno más autoritario. Pero además yo quiero decir algo que me parece muy importante. La libertad de expresión, la libertad de información, no es cualquier libertad. O sea, hay muchas libertades muy importantes para un sistema libre: libertad económica, libertad de pensamiento, libertad religiosa. Pero la libertad de expresión es el fundamento de todas las demás libertades, porque en el momento en que el gobierno te impide decir lo que está mal, en ese momento pues desaparece todo el sistema democrático que está hecho de contrapesos. Y la prensa libre, no lo digo yo, lo decía Jefferson, lo decía James Madison, lo decía Alex de Tocqueville. La prensa independiente, la prensa libre, es absolutamente indispensable para tener una verdadera democracia con libertades. A ver, y finalmente, porque no es un tema menor, me desconcierta que una presidenta de la República o el anterior presidente se concentre en ataques personales. Todos hemos recibido en algún momento algún ataque personal, pero cuando una institución, porque la presidencia de la República es una institución, la más poderosa del país, comienza a descalificar personalmente a un periodista, a un comunicador, a cualquiera de nosotros, lo convierte en un ataque. Pasa de un debate o de un derecho de réplica a un ataque y un señalamiento. Recordemos lo que, vamos a acordarnos de cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que escuchar un programa de Ciro Gómez Leiva o escuchar un programa de Sergio Sarmiento es muy peligroso porque te genera tumores en el cerebro. Yo no sé si la información científica de López Obrador es tan mala o si estaba tratando de ser sarcástico, pero un día después hubo un ataque en contra de Ciro Gómez Leiva que por poco le cuesta la vida. Yo nunca había tenido problemas. La gente, si yo salgo a las calles, la gente se me acerca, se quiere tomar la foto, pero desde que López Obrador empezó a difamarme y a calumniarme por lo menos 80 veces, según el recuento de Luis Estrada en SPIN, esta consultora política, empecé a tener, a lo mejor no mucho, pero una vez al mes, una vez cada 2 meses, gente que me insultaba y una persona incluso trató de agredirme. Curiosamente, el pueblo mexicano es muy bueno y muy generoso, y una vez que me ocurrió eso junto al Monumento de la Revolución, fue un taquero el que, cuando vio que el tipo se me echaba encima, sacó su machete y se le puso enfrente y el tipo salió corriendo. Pero a eso tenemos que llegar cuando el propio presidente de la República utiliza un foro como la Mañanera, presidente o la presidenta, un foro como la Mañanera para calumniar, para difamar o para violar los derechos de terceros. A ver, yo tengo una tarjeta del bienestar.
tengo el derecho. Y sin embargo, la presidenta violó mi derecho a la privacidad y a mi información financiera, diciendo públicamente en la mañanera y presentando una foto mía, miren, tiene una tarjeta del bienestar y todavía se atreve a criticar las políticas del gobierno y los subsidios del gobierno. Por supuesto que lo voy a hacer. Y si me hubieran dicho, como si no fuera un derecho, pero además si me hubieran dicho que para tener una tarjeta del bienestar, que yo fundamentalmente lo que quería era ver si había corrupción, si me pedían dinero, yo quería sentir todo el proceso, pero si me hubieran dicho para recibir la tarjeta del bienestar tienes que renunciar a tus derechos políticos o ciudadanos y ya no vas a poder criticar al gobierno, pues por supuesto que no la hubiera tramitado. A ver, cualquiera de nosotros puede criticar la educación pública. Yo estudié en la UNAM. No te van a negar la educación pública porque tú critiques la educación pública. Es hablar de derechos. Pero bueno, Sergio, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Sabes el apoyo y la solidaridad de todos, muchos amigos que te queremos. Gracias. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse. Y bueno, hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Viviana. Hasta mañana a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.